Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este día queremos compartir junto a ustedes una entrevista presentando también nuestro nuevo canal de YouTube de la editorial Tarso. Ya esta va a ser nuestra primera entrevista junto a uno de los autores de uno de nuestros libros. Ya quisiera que ustedes lo conocieran en vivo y que pudiéramos analizar el contenido de su libro para que pueda ser o servir de introducción a la visión que quiere plantear Patrick. Entonces, con ustedes quisiera presentar al autor del libro, a Patrick Bornhat. El libro se llama Evangelio del Reino y Evangelio de Jesucristo. Así que quisiera presentar a Patrick y que él pudiera saludarlos mientras tanto. Hola a todos, un gusto estar aquí abriendo este canal de YouTube de Editorial Tarso. Aceptar esta invitación y quisiéramos entrar de lleno entonces con las preguntas. El libro va a estar ahí siendo presentado, en un principio apareció en el eslogan y también al final vamos a dar algunas noticias referente al libro. Ahora, quisiera preguntarte en primer lugar, Patrick, ¿por qué decidiste titular al libro Evangelio del Reino y el Evangelio de Jesucristo? ¿Y cuál es esa distinción fundamental que buscas aclarar? Bueno, encuentro que es un lenguaje interesante, en parte porque es un lenguaje algo descuidado y se ha prestado para malas interpretaciones. Ha habido un interés por recuperar el lenguaje de Jesús y los sinópticos del reino. Y resulta que desde mi análisis, el Evangelio del Reino y el Evangelio de Jesucristo es la principal tensión que se da en los sinópticos, como el drama que presentan los sinópticos. Y yo lo relaciono a la típica tensión luterana y paulina entre ley y evangelio, ¿no? Ley es donde se nos exigen buenas obras y se nos juzga conforme a nuestras obras. Evangelio, en cambio, apunta a Dios y lo que Dios ha hecho para salvarnos no por nuestras obras, sino por pura gracia. Entonces, los luteranos siempre estamos haciendo esta distinción y hablar del reino y de Jesucristo tiene cierta relación a ello. El Evangelio del Reino es básicamente los sermones de Jesús, lo que Jesús predica. Y es el Evangelio de Mateo el que enfatiza en este Evangelio del Reino, en los sermones, que son principalmente ley. En cambio, el Evangelio de Jesucristo trata de los hechos de Jesús, que son a favor nuestro. Y yo postulo que es Marcos el que más enfatiza en esto, y que los hechos de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, es principalmente evangelio. Perfecto. Quisiera hacer una aclaración para los que están ahí viendo este video. Patrick es luterano y el libro también tiene plasmada esa visión dentro de sus páginas. La segunda pregunta que quisiera hacerte, Patrick, es que en la introducción tú mencionas a Martín Lutero y su preferente o aparente preferencia por el Evangelio de Juan y las epístolas de Pablo por sobre los sinópticos. ¿Crees que como tradición hemos descuidado a Mateo, Marcos y Lucas por considerarlos menos evangélicos? Bueno, eso depende de qué entendemos por evangélico, ¿no? Ya que en nuestro contexto no se aplica mucho el lenguaje de Lutero porque cuando hablamos de evangélicos acá en Chile pensamos en el mundo pentecostal. No creo que aplique tanto el caso. Yo diría que los pentecostales sí leen más los sinópticos que a Pablo, en fondo. Eso sí, los pentecostales enfatizan más en hechos, en la lógica de hechos, que tiene que ver con el ministerio, el envío, con las experiencias sobrenaturales, que continúa con nuestra experiencia de hoy. Entonces, en ese sentido, los pentecostales, cuando leen los sinópticos, por lo general lo traducen en su propio testimonio, su propia experiencia. Es muy experiencial la forma de leer de los pentecostales, más que de análisis del texto mismo, en el fondo. En cambio, cuando decimos que Lutero hace este análisis de qué libro es más evangélico,
nos referimos a lo que él entendió como evangelio, como la salvación por la sola gracia, en distinción de la ley. Y sí creo que los luteranos hemos puesto menos énfasis a los sinópticos. Y por lo general, si bien los leemos domingo a domingo, los interpretamos más bien en un código paulino y juanino, más que el lenguaje mismo de los sinópticos. Por eso también me parece interesante redescubrir este lenguaje de los sinópticos. Perfecto. Y te quisiera hacer en referencia al mensaje de los evangelios sinópticos. En el libro de Mateo se presenta a Cristo como un nuevo Moisés, ya que presenta la ley a la perfección a través de los 5 grandes sermones. Y si el sermón del monte, es, como tú dices, principalmente ley, ¿cómo debe leerlo un cristiano que busca consuelo en la gracia? Bueno, si el sermón del monte es principalmente ley, es porque nos va a confrontar, ¿no? Nos va a confrontar, nos va a hacer preguntarnos si realmente somos un buen árbol que da fruto, si realmente estamos por la senda estrecha, si realmente hacemos la voluntad de Dios. En ese sentido, como es ley, lo primero que hace no va a ser consolarnos, sino confrontarnos. Entonces, ante tu pregunta, ¿cómo leerlo de forma consoladora? Bueno, también lo pongo a nota a pie de página, que predicar la ley igual puede dar paso para apuntar a quien sí cumplió la ley. Entonces, una forma como evangélica de leer el Sermón del Monte es pensar que toda la ley que se predica en el fondo apunta a Jesucristo, que sí cumplió la ley. Jesús es la bienaventuranza, Jesús es el que dio la otra mejilla, Jesús es el buen árbol que da fruto, Jesús es el profeta verdadero, Jesús es la puerta estrecha, es la roca. Entonces, pero yo siento que ese es un segundo paso. A veces queremos rápidamente pasar a ese segundo paso y nos dejamos que primero la ley sea ley. Eso yo creo que es importante. Sí, sí. Mira, y pasando, por ejemplo, a otro evangelio, al de Marcos, tú ahí lo describes como una especie de purificación que se enfoca en el secreto mesiánico. ¿Por qué es tan importante para Marcos que la identidad de Jesús sea un secreto hasta la cruz? Bueno, el Evangelio de Mateo contiene tanto ley como evangelio, pero yo insisto que, sobre todo con los sermones, se enfoca mucho en la ley. Y cuando digo que Marcos quiere como que es una purificación de Mateo, es porque en general sacó los sermones, puso solamente referencias muy breves o dichos muy breves de los sermones, y presenta la misma narración de Mateo, pero con un giro que enfatiza mucho más en el Evangelio. Y este Evangelio, en Marcos sobre todo, es un secreto mesiánico. Nadie lo entiende. Marcos hace ciertas diferencias con Mateo con las que quiere insistir de que ni los evangelios, de que ni los discípulos de Jesús entendían el Evangelio. Pero hay un punto de quiebre que es la cruz y resurrección de Jesús. Después, es en la cruz en que en la resurrección una persona puede confesar la identidad de Jesús como Cristo e Hijo de Dios, que es lo que el Padre ya decía desde el cielo y que nadie entendía. Y Marcos, con esto yo creo que lo que quiere apuntar es que el Evangelio recién se puede entender a la luz de la cruz y resurrección de Jesús. Sin la cruz y la resurrección de Jesús, el Evangelio es incomprensible para la razón humana. El Evangelio va más allá de la razón humana, no es algo, la fe en este Evangelio no es algo humano, es una obra del Dios que resucita a los muertos. Justamente el Dios del Evangelio que nos da vida. Sí, de hecho, pensaba mientras hablaba en las discusiones que hay hoy en día de repente sobre el texto en sí, y tiene mucho que ver con la sobrenaturalidad de Dios, y eso se ve en todo el Evangelio. Y hubo un tiempo donde se cuestionó eso, pero
Evidentemente, esta perspectiva del libro me hace pensar que, bueno, el luterano y pentecostales, que en mi caso tenemos ahí cierta conexión. En un caso, en el tercer caso, que ya vendría siendo el Evangelio de Lucas, tú introduces un tercer concepto en el análisis, y ahí Lucas obviamente tiene una conexión con los pentecostales muy, muy profunda. El envío, ese concepto es el que tú acuñas. ¿Cómo cambia nuestra comprensión de la iglesia cuando vemos Lucas y Hechos como una sola obra centrada en la misión del Espíritu Santo? Bueno, yo igual hablo del envío en Marcos y Lucas, Mateo y Marcos, Uh -huh. pero yo enfatizo que así como Mateo enfatiza el Evangelio del Reino y la ley, y Marcos en el Evangelio de Jesucristo y el Evangelio, Lucas enfatiza en el envío. Y yo, al ver los sinópticos en conjunto, veo la triada, ¿no? No solamente ley y evangelio, que es el énfasis luterano, sino ley, evangelio, envío. No solamente una tensión entre ley y evangelio, sino una triada que conduce al envío, ¿no? Así como la ley debe dar paso al evangelio, creo que el evangelio también debe dar paso a la ley. Digo, discúlpeme. Que el evangelio debe dar paso al envío, en el que predicamos tanto ley y evangelio, junto al Espíritu Santo, ¿no? Y esto es importante porque el envío trata de nuestro ministerio como iglesia. Y es mucho más que cumplir la ley ahora porque soy regenerado, que es el tercer uso de la ley. Es mucho más que eso, porque el ministerio, más que una obra humana, es un medio de gracia, es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo por medio de sus enviados. Y insisto, en el que la iglesia predica tanto ley y evangelio, ambas. Por eso me parece importante entender esta dinámica, no solamente ley y evangelio, sino ley y evangelio envío. Y justamente la naturaleza del envío se entiende mejor si vemos Lucas y Hechos como una sola obra. Al verlo como una sola obra se entiende mejor la continuidad del ministerio de la iglesia con la de Jesús y los profetas, que es un tema principal en Lucas, y podemos ver los paralelos constantes que hace Lucas entre el ministerio de Jesús y los profetas y el ministerio de la iglesia. Claro, justamente. Y mira, justo como tocaba hace un momento, y Lucas tiene esta unión, digamos, con el mundo pentecostal, quisiera hacerte justo una pregunta que va en énfasis a eso, que prácticamente a varios de nuestros lectores de Tarso provienen de este mundo, y yo sé que para ellos el luteranismo también quizás a veces se vuelve un poco ajeno. Antes de la entrevista hablábamos de que del luteranismo no hay tanta literatura en español. Hay obviamente, pero hay poca. Entonces sé que ahí Patrick va a estar trabajando en eso, es un anticipo a eso. Pero quisiera hacerte una pregunta respecto a esta relación con el mundo pentecostal y el énfasis que tenemos muy fuerte en las señales, los milagros y el poder del Espíritu. Y respecto a tu libro, en tu análisis de Marcos, tú hablas de una tensión entre el final corto, basado solo en el oír la palabra, y el final largo, que incluye señales como lenguas y sanidades. ¿Cómo puede tu libro ayudar a un pentecostal a integrar las señales milagrosas sin perder de vista el escándalo de la cruz? Sí, bueno, primero explicar un poco eso del final corto y final largo. Tiene que ver con análisis de los distintos manuscritos. O sea, el Evangelio de Marcos tradicional que leemos tiene el final largo, con la aparición del resucitado, tres apariciones y el envío, ¿no? Pero hay manuscritos que tienen un final hasta la tumba vacía, sin apariciones ni envío. Entonces, me parece muy interesante que exista esa variante y hago el análisis, ¿no? Claro, el final corto en el que solo está la tumba vacía y no han visto todavía a Jesús resucitado, ni han proclamado a las mujeres esta buena nueva de la tumba vacía. Yo insisto que esto nos habla de una fe que es solo por el oír. La fe verdadera se basta con la palabra de Dios, que en este caso la da el ángel en la tumba vacía. La fe verdadera
así como el secreto mesiánico lo apunta, es una fe que va más allá de la vista y la razón. Y como luteranos insistimos en eso. Nuestra fe se basa en el oír la palabra de Dios. En cambio, en el final largo vemos que Jesús sí se aparece y habla de estas señales que le encantan a los pentecostales, ¿no? De sanidades, de vencimiento contra las serpientes, etc. Lo que yo digo, lo que yo propongo, que a los que les gusta el final largo, igual tienen que entender el final corto. Y que en esta lógica de Marcos, esas señales del final largo deberían acompañar y confirmar el ministerio de aquellos que tienen una fe como la del final corto. O sea, nuestra fe debe ser una fe de la teología de la cruz, que es por el oír la palabra de Dios y que tiene fe en un crucificado, el que es una locura. Esa es la fe que debe ser confirmada por las señales. Sin embargo, si lo que buscamos son las señales, al final vamos a corromper la fe, vamos a estar por una fe que es por la vista de lo que busca el humano, el espectáculo, y no una fe que es por el oír. Entonces, bueno, como luteranos siempre vamos a decir lo mismo a los pentecostales, no busquen tanto las señales espectaculares, sino crean en ese Jesús, en ese Dios que se nos revela en las cosas sencillas, ¿no? En la Biblia, en el agua del bautismo, en el pan y el vino de la Santa Cena. Perfecto. Y justo enlazando esa respuesta, quisiera hacerte otra pregunta que va muy a tono. Porque, bueno, como bien tú sabes, el mundo pentecostal está hiper fragmentado, y hay igual unas subdivisiones, que son, por ejemplo, el mundo neopentecostal y sus variantes. Y ahí se enfatiza mucho más el tema de las señales, e incluso algo que es de escándalo para la sociedad de hoy en día y también para el mundo evangélico en general debiese serlo, un mundo protestante, que es el mal uso de los dineros. Y de hecho acá quisiera preguntarte, porque tú en el libro de Lucas, en el análisis de Lucas, indicas que el Espíritu Santo es quien empodera a la iglesia para ser testigo. Y sin embargo, adviertes contra el uso del nombre de Jesús para el lucro o el poder. ¿Qué nos dice el sermón del envío y la vida de los primeros apóstoles sobre la teología de la prosperidad que vemos hoy en algunos sectores? Bueno, justamente en la teología de la prosperidad, en ciertos grupos, movimientos no pentecostales, pero también en todas las iglesias se ha dado, que enfatizan tanto en la riqueza y en el bienestar. Entre estos grupos se ha empezado a hablar de nuevos apóstoles, ¿no? Nuevas personas que están siendo acompañadas por las señales y por lo tanto tienen la autoridad de apóstol, y asocian esa autoridad de apóstol con que les va a ir muy bien en la vida, van a estar sanos, van a ser ricos, y eso se da pie a muchos abusos que ya se conocen. Claro, pero si vemos cómo los sinópticos hablan de los apóstoles, sobre todo en el sermón del envío, vemos que es todo lo contrario, ¿no? Primero que todo, Lucas vemos que envía 70 o 72 apóstoles, o sea, apóstoles no es algo exclusivo de los 12, ni necesariamente alguien que escriba la Biblia con autoridad o inspiración o infalibilidad. O sea, ser apóstol en el lenguaje neotestamentario no se trata tanto de la autoridad, sino se trata del carácter itinerante del envío, ¿no? En el fondo, los apóstoles eran los que iban de dos en dos, de ciudad en ciudad, de una ciudad hasta otra ciudad, para llegar hasta el fin del mundo. Eso es lo que era ser apóstol. Todo lo contrario a lo que hacen los apóstoles de hoy, que al final se acomodan mucho en sus mansiones
y sus riquezas. El apóstol en el sermón del envío es alguien que hace un voto de pobreza. No va con alforja ni con oro. Solamente lo que hace es llegar a una casa y vivir solamente del techo y el pan que le dan. Ese era el salario del apóstol, nada más que eso. Y yo puse también una cita en el libro de la Didaché, que era un catecismo del primer siglo, muy importante, que confirma que así, esa era la práctica del apóstol en el primer siglo. Lo voy a leer, dice. Así, la Didaché, capítulo 11, versículos 3 al 6. En cuanto a los apóstoles y profetas, proceded así, conforme al Evangelio. Todo apóstol que llegue a vosotros ha de ser recibido como el Señor. Pero no se quedará por más de un día o dos, si hace falta. Quedándose 3 días es un falso profeta. Al partir, el apóstol no aceptará nada sino pan para sustentarse hasta llegar a otro hospedaje. Si pidiere dinero, es un falso profeta. Entonces aquí la IDG muestra muy bien la práctica, que como bien dice, es según el Evangelio de Mateo y Lucas, donde habla del sermón del envío. Perfecto. Y qué tremendo lo que dice la IDG y tremendo párrafo que pudiste rescatar como nota al pie de página. Muy esclarecedor para estos tiempos sobre todo. Y pasando, Patrick, a una de las partes finales de esta entrevista, quisiera hacerte algunas preguntas respecto a la aplicación de tu libro, la aplicación práctica. Tú haces una advertencia muy fuerte en contra de los valores del reino o el proyecto del reino cuando estos se separan de la persona de Jesús. Y dicho esto, corremos el riesgo de convertir el cristianismo en una nueva ley moralista si olvidamos esta distinción. Sí, esto de los valores del reino o proyecto del reino es algo que se escucha mucho últimamente, sobre todo en sectores influenciados por la teología de la liberación y la misión integral. Y misión integral tanto de un lado como del otro, ¿no? Antes los evangélicos eran muy reticentes a meterse en política, pero ahora la gran bandera es la política, sea de un lado o del otro, ¿no? Las bancadas evangélicas hablan constantemente de los valores del reino. Y el énfasis en los valores del reino igual lo llama a hacer alianzas con toda la gente que tenga valores similares, crean o no crean en Jesús, ¿no? Y la teología de la liberación también ha dado paso a un ecumenismo en el que Jesús no es central. Yo he escuchado muchas veces gente decir que creen más en lo que predicó Jesús que en la persona de Jesús. O sea, creen en el Evangelio del Reino, pero no en el Evangelio de Jesucristo. Y eso implica en la práctica enfatizar en la ley y perder del Evangelio. O sea, sin la persona de Jesucristo no hay Evangelio. No hay Evangelio. Así es. Jesús es el que salva. La gracia de la salvación es en la persona de Jesús. Entonces, el intentar recuperar este lenguaje del reino muchas veces ha sido un desmedro del Evangelio de Jesucristo y del Evangelio tal como lo entendía Pablo y las confesiones luteranas. Por eso es esencial ante esto recuperar una correcta distinción entre ley y evangelio y una correcta relación entre ley y evangelio. Y justamente creo que entender esta tensión de los sinópticos entre el evangelio del reino y el evangelio de Jesucristo nos ayudará a hacer una correcta distinción, una correcta relación entre ley y evangelio. Genial. Muchas gracias. Qué interesante la respuesta, sobre todo sabiendo que hoy en día tenemos tanta participación evangélica en política y sabiendo que también después de los años 60 la teología de la liberación tuvo mucha influencia en algunos sectores evangélicos. Patrick, mira, finalmente, como para ir concluyendo con la entrevista, quisiera hacerte una pregunta referente a los que van a leer tu libro. Siempre cuando uno escribe, lo escribe pensando en sus lectores,
en quiénes van a leer tu obra y cuál es el legado que tú quieres dejar, porque en el fondo uno escribe para, para dejar quizás en un papel lo que uno piensa, lo que uno ama, lo que uno de alguna manera trabaja. Y quisiera preguntarte en ese sentido, ¿qué esperas que suceda en la vida devocional, ¿cierto? De alguien que termine de leer tu libro y vuelva a abrir su Biblia en Mateo capítulo 1. Bueno, al final del libro yo agrego un excursus sobre la presencia de los sinópticos en el prólogo del Evangelio según Juan. Ahí yo digo que el paso de Mateo a Marcos, de Marcos a Lucas y Lucas a Juan, habla en general de cómo la palabra de Dios va obrando en nosotros y haciéndonos una nueva criatura, ¿no? Entonces, lo que yo espero cuando alguien vuelva a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en el Mateo, es eso, de que Dios obre en esa persona. Tenemos la convicción de que el Espíritu Santo es el que obra por medio de la Biblia. El Espíritu Santo es, con la palabra de Dios, haciendo del lector una nueva criatura. Y creemos que la distinción entre ley y evangelio es central en esta obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, yo espero que cuando alguien vuelva al Nuevo Testamento, a los sinópticos, pueda interpretar mejor, distinguir mejor entre ley y evangelio, que es esencial al momento de compartir la palabra de Dios y que ésta obre con toda la fuerza del Espíritu Santo. Perfecto. Queremos darte las gracias, Patrick, por compartir este tiempo junto a nosotros para dar esta entrevista, explicar un poco parte de... Para quienes vean este video, espero que se entusiasmen en verlo, en leerlo y en adquirirlo, para que puedan ver de manera más amplia todo esto que estuvimos conversando. Y también quisiera invitar a todos los seguidores y amigos de la editorial Tarso a que estén atentos a nuestras redes porque queremos lanzar este libro de manera física. Si bien es cierto, este libro fue lanzado de manera digital, queremos ver la posibilidad de lanzarlo de manera física. Y para eso se va a estar informando sobre una preventa del libro. Y necesitamos la ayuda de ustedes. Para todos los que estén interesados en comprar este libro de manera física, yo soy de hecho uno de ellos porque me gusta más el físico que el digital. Tengo ahí una tablet donde me dedico a leer lo digital, pero me gusta mucho el tema físico. Quisiera invitar a todos nuestros amigos a que pudieran comentarnos, a mandarnos un mensaje y estar atentos a nuestras redes para ver si es que están interesados y adquirir este libro mediante preventa. Así que los dejo a todos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram Editorial Tarso, en Facebook de la misma manera, para que puedan de alguna manera avisarnos sobre este interés y podamos tantear cuántos libros vamos a sacar de manera física. Así que muchas gracias a todos los que van a ver este video. Muchas gracias, Patrick, por esta invitación. No sé si quisieras decir algunas palabras finales. Solamente desearle la bendición de Dios. Yo estoy muy contento, me siento privilegiado porque estamos abriendo este canal, pero también porque estamos agregando una obra luterana dentro de una editorial que entiendo solamente ha publicado obras pentecostales, ¿no? Entonces, me parece que es algo muy relevante este libro. Y se viene también otro libro que justamente es sobre luteranos y pentecostales. Entonces creo que puede ser de gran aporte y me parece genial que Editorial Tarso esté apoyándome con eso. Muchas gracias. De nada, Patrick. Muchas gracias a ti por este tiempo y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Que Dios les bendiga y esperamos que puedan estar ahí atentos a lo que estamos publicando con Editorial Tarso.
Un abrazo y que Dios les bendiga.